nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Este es un programa de historia y las ideas también son historia, hacen la historia. Estamos acostumbrados a jugar el siglo XX y lo que llamamos de XXI como una especie de gran oposición entre capitalismo y socialismo. Es verdad, de hecho es lo que pasó, pero desde que empieza el siglo XX hasta los años 20, 30, una cosa así, hubo muchísimas ideas distintas, alguna de las cuales pudo haber tenido éxito. Concretamente hubo muchos intentos de trazar una línea entre el capitalismo y el socialismo, de buscar una alternativa. Hay infinitos esfuerzos en este terreno y uno de los más conocidos es lo que se llamó el distributismo, Chesterton, Belloc, etcétera, muy basado en la doctrina social de la Iglesia. Vamos a hablar hoy de eso, del distributismo. ¿Era posible? Y sobre todo, ¿qué fue esto? Europa conoció entre las dos guerras mundiales numerosas teorías y filosofías que buscaban un camino más allá del capitalismo y el socialismo. Las calamidades de la Segunda Guerra Mundial ahogaron a la mayoría de estas ideas, pero en muchos aspectos siguen vivas. Un ejemplo, el distributismo, una teoría económica de cuño católico ideada entre otros por Chesterton y Belloc. El distributismo parte de esta reflexión. La civilización europea, cristiana, se sustenta sobre una sociedad de hombres libres y esa libertad se basa a su vez en la propiedad. De hecho, el grado mayor de la justicia social consiste en que todo el mundo pueda ser propietario sin invadir la propiedad de otro. Ahora bien, el camino de la civilización en los últimos años ha ido en otra dirección. El número de propietarios disminuye mientras aumenta la cuantía de sus propiedades. Así, aumenta también el número de expropiados, de personas que ya no tienen acceso a la propiedad, con lo cual emerge el socialismo. Este proceso significa una terrible amenaza para la base misma de la civilización cristiana. Frente a esa degeneración de las ideas de libertad y propiedad, los distributistas proponen materializar una concepción real de la libertad, restaurar la dignidad del hombre y de la independencia de las familias, todo ello salvaguardado de forma apropiada por la distribución de la propiedad. Chesterton y Belloc enlazan aquí plenamente con la doctrina social de la Iglesia, que también buscaba desde finales del siglo XIX una vía alternativa a la oposición capitalismo-socialismo. El distributismo parte de la idea de bien común, una sociedad que esté al servicio del ser humano. El Estado debe garantizar el libre desarrollo de las instituciones naturales, la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, etc. El Estado no está para suplantar a la sociedad, sino para cubrir aquellas cuestiones donde la iniciativa social no llega. Eso se llama subsidiariedad. Los distributistas consideran también fundamental la participación de las personas en la vida pública. Nadie puede gobernar legítimamente a espaldas de la gente. La propiedad, añaden, está al servicio del hombre, no al revés. Es decir, que el derecho a la propiedad privada no puede implicar que se desposea al prójimo. Una sociedad debe ser ante todo una comunidad, un espacio de relación mutua al servicio del interés general por encima del individualismo. Para los distributistas, el trabajo es más importante que el capital, porque es obra, creación y el espacio natural de vida, familiar, laboral, etc. Es más importante que el mercado abstracto. Así pensaban Chesterton y Belloc y otros muchos. Son ideas que hoy, un siglo después de ser enunciadas, siguen teniendo vigencia. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es verdad que siguen teniendo vigencia. En realidad lo que sigue teniendo vigencia es primero la pregunta y luego el malestar. Las dos cosas. Y seguramente eso es lo que hace que, a pesar de que hace más de 100 años que se enunciaron estas ideas, siga siendo, ¿cómo decir?, recurrente volver la mirada a ellas, ¿no? Es que cuando alguien dice... Yo muchas veces he tenido en foros de debate introducido el distributismo y me dice, ¿pero dónde vas con unas ideas de principios del siglo XX? Una teoría. Y claro, hay que recordarles que el liberalismo nace en
en el 18 y que el comunismo nace en 1848, el socialismo en 1848, que por lo tanto esta sería de las grandes corrientes de pensamiento económico la más moderna de todas y que además ha tenido también actualizaciones como ha tenido la otra. Por lo tanto, la actualización del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia a través del distributismo ha evolucionado quizás más rápido y quizá más honestamente que la evolución que hayan tenido el socialismo-comunismo, que ha tenido que evolucionar para tapar las miserias de los crímenes cometidos en su nombre, y que la evolución que ha tenido el capitalismo, que se le ha llamado capitalismo, neocapitalismo, incluso neoconservadurismo, en fin, se ha dado todos los tintes que se quiera para evitar tener que hacer frente a los fracasos cíclicos de esa teoría. Es interesante, vamos a ver, por simplificar mucho. Digamos que el liberalismo, sin ninguna duda buscando la felicidad del individuo, pone el acento en la propiedad y en la circulación del dinero, del capital. Dinero. El socialismo, sin ninguna duda también, estoy convencido de su buena fe, buscando la libertad del individuo o su igualdad o su bienestar, pone el acento en el factor trabajo y en la alienación de la propiedad, si es preciso, y entre unas cosas y otras, finalmente, el bienestar del individuo de verdad, es decir, de la persona, de sus comunidades reales, desaparece por completo. El mundo que emerge a finales del XIX es un mundo absolutamente histérico, que va a conocer enseguida quebrantos de todo género, de tal forma que la reflexión que empieza con la doctrina social de la Iglesia, pero que encuentras también en otros autores de otro carácter, como Proudhon, yo qué sé, en fin, venidos un poco de todas partes, tienen mucho sentido. Lo que es muy sorprendente es que en realidad ninguna de ellas triunfa. Todas influyen como elemento de corrección para los excesos del capitalismo o del socialismo, pero triunfar, propiamente ninguna, ¿no? Es cierto, salvo en comunidades pequeñas donde es verdad que existe el principio aplicado del distributismo. Inglaterra sigue teniendo grandes zonas, sobre todo especialmente agrarias o de industrias de primera, segunda generación, donde es verdad que la empresa familiar, que a fin de cuentas es lo que defiende el distributismo, es la que está implantada y la que genera la prosperidad, la riqueza y el porvenir de los ciudadanos. Sin embargo, el problema que tuvo el distributismo es que se encontró en un choque brutal entre dos concepciones que parecían hegemónicas y que al querer dar una opción de volver a unos principios racionales en la economía, es decir, no todo vale, frente a ese capitalismo que deshumaniza al individuo porque le arranca hasta su propia fuerza de trabajo, o frente a ese comunismo que le arranca la propiedad de los medios de producción, es decir, que le elimina como propietario y por lo tanto lo único que puede aportar es su fuerza de trabajo. Aquí lo que se plantea es una cosa muy distinta. Y esa cuestión, que es muy distinta, que es que cada individuo tiene derecho a tener su propiedad siempre y cuando se coordine o funcione sin la imposición a otros propietarios que están en la misma situación que él, eso no ha triunfado salvo en comunidades pequeñas. En Inglaterra sigue teniendo mucha fuerza el distributismo, es decir, la Liga de los Trabajadores en Inglaterra, de los Trabajadores Católicos en Inglaterra, sigue defendiendo el distributismo y llevan casi un siglo en ello. Y tienen muchísima fuerza, sobre todo en la zona del norte de Inglaterra, tuvieron mucha fuerza en los movimientos mineros, sobre todo en las pequeñas propiedades que acabaron con ellas en los años 50 y 60 de explotación minera, en la que el propio propietario de la mina bajaba con sus mineros a picar el carbón y a sacar el mineral, ¿no? Entonces, es verdad que no ha tenido una implantación a nivel estatal, pero hay lugares, Castilla durante los años 20 y 30, con los movimientos de sindicatos católicos, el distributismo estuvo muy vigente. Citas reiteradamente los sindicatos católicos. Y es verdad que en muy buena medida esa alternativa, quien la traza, es la doctrina social de la Iglesia desde finales del siglo XIX y que está permanentemente ahí. Me parece que es importante subrayar que efectivamente hay un fondo que lo debe todo a la reflexión de la Iglesia sobre la cuestión social a partir de la Segunda Revolución Industrial. Sí, la base es la doctrina social de la Iglesia, la base es la Rerum Novarum, que se actualiza en Quadragesimus Anno, y luego posteriormente en Centesimus Annus, la encíclica de Juan Pablo II que antes comentábamos. Pero realmente no se queda solo en eso, porque evidentemente la Iglesia no hace una teoría económica, lo que da es unos consejos para la aplicación, según la moral de la Iglesia, del desarrollo económico, cómo debe ser tratado el individuo para no
deshumanizarlo, para no quitarle la dignidad que debe poseer. Entonces hay una serie de pensadores, hay una primera generación de distributistas, que son Belloc, que es Chesterton, por supuesto, que lo que hacen es plantear un poquito la doctrina y enseñarla, hacer la pedagogía de la doctrina, ¿no? Crean la Liga de los Distributistas. La Liga de los Distributistas no tiene vocación de partido político, tiene simplemente un carácter docente y se va abriendo sucursales o oficinas suyas en diversos puntos de Inglaterra. Empieza en Londres, Birmingham, Manchester, es decir, va a las zonas de trabajo donde más daño está haciendo la lucha entre el liberalismo y el socialismo-comunismo, ¿no? Y esa es la primera generación, pero luego hay una segunda generación que nace a raíz de la depresión de los años 30, que expande el distributismo, ya no se queda solo en Inglaterra, viene a Europa, viene a Alemania a través de Schumacher, o va a través de Dorothy Day, una persona que su biografía es espectacular, pena que no tengamos tiempo para hablar de ella, que la lleva a Estados Unidos. Y en Estados Unidos todavía se sigue editando un periódico que ella crea en el año 1930, que es el Diario de los Trabajadores, el Worker Journal, que se usa exclusivamente para financiar las ayudas que van a dar a los trabajadores en los momentos en que ellos, como mutualismo, o sea, como un fenómeno mutualista que es propio del distributismo, cuando ellos tienen problemas económicos. Una liga que está muy vinculada, sobre todo a esa América profunda, ¿no? Que ha salido muy a relucir, en la América real, ¿no? Que ha salido muy a relucir en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay elementos muy importantes de toda esta reflexión que pasan a la economía convencional, a la sociedad convencional, aunque ya con un sesgo distinto. Por ejemplo, la idea corporativista, es decir, que la gente se agrupe en su ramo de producción, sea cual sea el estrato, es una idea que nace en el distributismo, aunque cuando se aplica a la política con frecuencia, como en el caso italiano, es sobre una base distinta, que es que el Estado se queda con todo, con lo cual ha perdido la gracia original, evidentemente. Claro, si el distributismo lo que quiere es defender que la propiedad privada debe estar vinculada al elemento familiar como medio de garantizar la dignidad en el trabajo de generación en generación, sitúa ese corporativismo, que era una idea lógica, es decir, que muchos pequeños empresarios se vinculasen para tener mejoras comunes, le quitas la posibilidad que hizo tanto el socialismo o comunismo como, por ejemplo, el fascismo italiano, de que sean los propios, bien sea quitándole la propiedad o bien sea regulándoles en exceso. Sí. Le quitas la posibilidad de que ellos sean los propios dueños del destino de su trabajo, estás rompiendo la idea de distributismo, ¿no? Esas ideas de cooperar, las cooperativas agrarias, volvemos otra vez a la doctrina social de la Iglesia. En España, uno mira, echa la vista atrás, ve todas las cooperativas que se fueron creando en los años 20, 30, 40, ¿por qué todas tienen nombres de santos? Porque las creaban a través de la obra social de la Iglesia y de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, eso sí es distributismo. Lo que no es distributismo es, como tú bien decías, lo que ocurre en Italia. Yo te quito cualquier capacidad de decisión, te ordeno lo que tienes que producir y lo que tienes que hacer. Esto ha sido solo una primera aproximación, porque los movimientos ideológicos de los años del primer tercio del siglo XX son extraordinarios. El distributismo quiso ser una alternativa. De hecho, lo ha sido como corrector de los excesos del socialismo, de los excesos del capitalismo. Volveremos a hablar de ellos, de Chesterton, de Belloc y de los demás, con Juan Pfluger. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.